Padre, te damos gracias por la palabra que hoy hablas a través de mi vida, Dios, y te doy gracias porque esta palabra, Dios, no solo llega a los que están aquí en este auditorio, sino que a través de, Señor, de las redes sociales puede ser un mensaje que toque la vida y el corazón de las personas. Yo declaro que hay una activación, Dios, en cada corazón, en cada persona, Dios, donde tú, Señor, en lo personal, en lo íntimo de cada corazón, hablas a sus vidas, Espíritu Santo, para que ellos caminen en tu intención y dejen de caminar en la suya, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen, dale un aplauso fuerte, fuerte a Dios. Amén. Contrario a lo que pues sabemos que mucha gente piensa, este tiempo que estamos viviendo no es el tiempo del virus, es el tiempo de Cristo. Y es a nosotros como iglesia que nos corresponde darle en este tiempo un lugar de honor a Cristo y no a un virus. ¿Por qué? Porque el virus es temporal, amén. Pero Cristo es eterno. Y conforme lo que nosotros sabemos, lo que hemos sido enseñados, todo lo que es temporal, por diseño divino, es absorbido por aquello que es eterno. Amén. Entonces, así como en el mundo hoy se están viviendo tiempos de tinieblas, hay tiempos de confusión en el mundo, di conmigo, en el mundo, no en mi vida. En la iglesia somos la iglesia de Cristo, se vive algo diferente. Nosotros estamos viviendo tiempos de revelación, tiempos de crecimiento, tiempos de avance. Y esto es importante reconocerlo, porque si la iglesia de Cristo, en lugar de enfocarse en un virus, se enfocara en Cristo, estoy seguro, 100% seguro, que la iglesia, en lugar de manifestar miedo, manifestar temores, estaría manifestando al Hijo de Dios. Quiero comenzar leyendo una escritura en el libro de Génesis. Y ahí vamos a ver lo que es la tierra prometida, que es la tierra de Canaán, que como les hemos dicho, es un tipo de Cristo. La tierra prometida, que es Cristo en nosotros, ya es nuestra tierra, amén. Y cada uno de nosotros tenemos que tomar posesión de esta tierra por medio de la fe, amén. Entonces busca en el libro de Génesis y en el capítulo 13, miren lo que dice en el verso número 14. Génesis capítulo 13, en el verso número 14. Dice la palabra: y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, Dios le dijo: alza ahora tus ojos y mira el lugar donde estás, hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Dios hablando con Abraham. Escucha, no importa en dónde estás parado ahora. Lo que es muy importante es que tú creas que a donde tú pongas tu mirada, en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente, ahí tú vas a poder ver a Cristo. En donde tú estás parado el día de hoy
Y me refiero por eso a cualquier circunstancia en la que tú te encuentres ahora. Y yo lo declaro así sobre tu vida. En cualquier circunstancia en donde tú te encuentres ahora, ahí es a donde tú vas a poder ver. En esa circunstancia específicamente, tú vas a poder ver a Cristo. De tal manera que eso que parecía imposible, eso que no se podía resolver, eso que pensabas tú que no podía cambiar, ahí en eso precisamente es a donde tú vas a poder ver a Cristo. Amén. Esa es mi fe y tiene que ser la fe de todos nosotros, porque a veces creemos más lo imposible de lo que sucede en la vida que lo que es posible en el Espíritu cuando Cristo está con nosotros. Amén. Tú eres de las personas que tienen una deuda de esas que se vuelven o que se llaman impagables. En esa deuda yo declaro que tú vas a ver a Cristo y vas a ver la mano poderosa del Señor. Eres de las personas que tiene una relación tan difícil, tan complicada con tu pareja que ya no sabes ni qué hacer ni a dónde meterte. Yo declaro sobre tu vida que en ese matrimonio problemático, difícil, ahí vas a ver a Cristo. Amén. ¿Alguien no se ha podido embarazar? Ahí vas a ver a Cristo. Amén. Y cualquier cosa que sea parte de los imposibles que nos rodean. Dice el verso 15 de lo que estamos leyendo en Génesis. Recuerda que la tierra es una sombra ¿de quién? De Cristo. Escucha. Porque toda la tierra que ves, ¿qué es la tierra? ¿Una sombra de quién? Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Cristo no es solamente la porción de mi vida. Cristo es también la porción de la vida de mis hijos. Y es también la porción de la vida de mis nietos. Y es la porción de la vida de todas las generaciones, aún ni siquiera de las generaciones que no voy a alcanzar a ver. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque dice en el verso 16: y haré de ti y haré tu descendencia, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos y lo que le sigue, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno dice puede contar el polvo de la tierra, dice también tu descendencia será contada. Verso 17. Escuchen. Comienza diciendo: levántate. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque dice la palabra: a ti te la daré. Escuchen. Para que Abraham pudiera tomar posesión de la tierra, Abraham tuvo que hacer algo. Abraham tuvo que activarse. Y Abraham tuvo que tomar la decisión de obedecer a Dios y levantarse. A ver, yo declaro sobre tu vida que aquello que no has podido superar y que te ha estado afligiendo, oyendo la voz de Dios, tú te levantas en el nombre de Jesús y te vas a levantar en obediencia. Amén. Ahora,
Esto no es muy complicado de comprender, porque nadie va a poder experimentar la vida de Cristo, nadie va a poder experimentar algo diferente si decide quedarse parada en el mismo lugar. Amén. Yo les he dicho varias veces, yo sé lo que tengo, pero lo que tengo no es lo que quiero tener. Yo sé dónde estoy, pero a donde yo estoy no es a donde yo quiero estar. Amén. Yo voy por más. Si lo que ustedes tienen no es exactamente lo que ustedes quieren tener, y si ustedes están y donde están no es a donde quieren estar, entonces necesitan algo. Necesitan tomar la decisión y dar un paso de fe. Dar un paso de fe. Yo te recuerdo que la tierra se tiene que tomar en posesión por medio de la fe. Dice el verso 18: Abraham, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y dice que ahí edificó un altar a Jehová. Escuchen, Dios le habló a Abraham como Dios te está hablando a tu vida. Abraham escuchó a Dios y Abraham obedeció a Dios. Y Abraham sale entonces de su tierra para establecerse en una nueva tierra, una tierra que no conocía. En esa tierra es donde Abraham edifica un altar. ¿Saben? Cuando yo vi que Abraham, recién llegado, lo primero que hizo levantar un altar, me di cuenta que a veces hemos descuidado el altar que yo le llamo de la gratitud. Es un altar de adoración, pero ¿saben por qué es adoración? Porque hay gratitud. A veces en el corazón de la gente hay más queja que gratitud. Amén. En tu corazón debe haber más gratitud que queja. Amén. Si no damos pasos de fe respecto a lo que Dios está hablando a mi vida, nada va a poder cambiar, nada va a poder suceder. Y la noticia es que todo va a seguir siendo igual. Y aquí es a donde yo le digo a la gente: necesitas estar harta para decir, esto no es lo que me toca ni lo que quiero vivir. Yo quiero salir de ahí. Amén. Quiero salir, pero no hago nada. Es como el que quiere progresar, pero no emprende nada. ¿Quiere ser empresario? Comienza a emprender. Comienza a hacer lo que sea, y lo que tú hagas, el Señor lo va a prosperar. Porque ¿cómo va a prosperar Dios lo que yo no hago? Pastor, voy a comenzar vendiendo estas 2 cosas, estas 3 cosas. Hice 3 tortas, pero mañana vas a hacer 6 y en un mes vas a estar haciendo 100. Pero comienzas haciendo algo. Tenemos que dar pasos de fe. Somos de fe, amén. Si mi esposa y yo no hubiéramos dado pasos de fe en relación a lo que Dios ya nos había hablado, si no hubiéramos dado pasos de fe y no hubiéramos tomado la decisión de salir de Guadalajara, te digo algo, tú no estarías aquí sentado.
Imagínate la trascendencia que tiene el ser obedientes a Dios. ¿Y sabes algo? Se necesita un ingrediente importante: tener fe a lo que Dios está hablando a nuestro corazón. La voz de Dios, escucha, siempre, todas las veces, va a desafiar nuestra fe. La voz de Dios siempre va a desafiar a todos los argumentos que tú tengas. Todos. Mi propia vida siempre va a ser desafiada por medio de la fe a lo que Dios hable a mi corazón. Es un desafío de fe, pero les digo algo, en ese desafío los que se atreven, los que caminan, los que emprenden, los que se levantan, serán más que vencedores en Cristo Jesús. Los miedosos, los que pesaron más sus argumentos, los que pesó más su estado de ánimo, se van a quedar donde están. Y no va a haber un avance. Dios literalmente tuvo que sacar a Abraham de la tierra en donde Abraham se sentía seguro. Esta parte me gusta. Porque en esa tierra, en la tierra donde era el lugar a donde habitaba Abraham, Abraham conocía su tierra, amén. El control lo tenía Abraham, no era Dios. Dios está sacando a muchos de ustedes y los va a llevar de lo conocido a lo desconocido, porque en lo conocido ustedes son los que gobiernan, porque en lo conocido ustedes son los que tienen el control, pero te va a llevar a lo desconocido, a donde tú no sabes cómo controlarlo. Pero en donde tú no sabes controlarlo, el que tiene el control es el Señor. Wow. La Escritura habla de una tierra y habla de un altar. Altar, se los acabo de decir, tiene que ver con la adoración. Y esa adoración es de gratitud. Tú tienes un corazón con gratitud para con Dios. Y la tierra se refiere a un gobierno. Abraham entonces tuvo que ser sacado. Dios lo saca de su territorio. ¿Para qué? Para que Abraham dejara de vivir por sus propias fuerzas. Dios te está sacando del lugar donde estás para que dejes de vivir por tus propias fuerzas, porque en tus propias fuerzas ya estás harto, ya estás cansado, estás frustrado, estás decepcionado, y Dios, por amor a nosotros, nos está sacando de ese lugar. Amén. Tú lees el libro de Hechos, capítulo 17, en el verso 28. La palabra dice: porque en Él vivimos, porque nos movemos en Él y porque en Él somos. Cuando Cristo es el que nos gobierna, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Amén. El martes pasado, en el programa de los martes, la pastora y yo estuvimos enseñando acerca de la gracia. Y estuvimos compartiendo con ustedes conceptos que son interesantes y que son súper importantes que ustedes conozcan. Hubo una parte donde estuvimos hablando del contenido de la gracia. La pregunta era: ¿qué contiene la gracia? ¿Qué contiene la gracia? Todos sabemos que estamos llenos de su gracia. Amén. Estamos llenos de su gracia, pero ahora la pregunta es: ¿y qué contiene su gracia? Entonces la pregunta es válida, porque ¿de qué estamos llenos entonces? Escuchen, el contenido de la gracia
o lo que la gracia contiene, escucha, es la actividad esencial de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, que fluye a través de nosotros en nuestra vida por medio de su gracia. Eso es de qué estamos llenos: de la actividad de Dios Padre, de la actividad de Dios Hijo, de la actividad del Espíritu. De eso estamos llenos. Hay una actividad adentro que muchas veces ha sido detenida y estorbada por lo que hay aquí en la cabeza, por esos argumentos. Dios es autoexistente, Dios es autónomo, Dios es autosuficiente, Dios es independiente y Dios funciona de acuerdo al carácter que tiene Dios. Por eso, de acuerdo al carácter de Dios, todo lo que Dios creó, todo, por diseño, fue creado para que todo estuviera sujeto a Él y que todo lo que Dios hizo tuviera una dependencia absoluta y dependiera solamente de Dios. Todo. Estar llenos entonces de la gracia, de su gracia, es estar llenos de la actividad de Dios. ¿Para qué? Para que de acuerdo a su plan, a su propósito, estemos sujetos a Él y vivamos entonces conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestra propia voluntad. ¿Amén o no amén? Este es un punto importante, mis hermanos. Dios por eso tuvo que sacar a Abraham de su tierra. Y Dios lo lleva a otro territorio para que Abraham aprendiera a sujetarse a Dios. Porque donde estaba Abraham, Abraham podía vivir como estaba viviendo, sin tener una dependencia de Dios. Así llegamos todos a Cristo. Todos llegamos sabiendo algo, viviendo mal, regular o bien, pero todos aprendimos una forma de vivir. ¿Y saben algo? Dios de ahí nos está sacando, porque Dios quiere que tú aprendas a tener dependencia de Él, para que lo que se manifieste sea su gloria y no la tuya. En esa sujeción a Dios, es ahí precisamente donde Dios le promete a Abraham que su descendencia iba a ser incontable, como incontable es el polvito de la tierra. Mis hermanos, la gracia y la bendición ya la tenemos, pero se van a manifestar en nuestra vida cuando yo viva sujeto a Dios, cuando viva sujeto a su propósito y no esté sujeto yo a mis deseos y a mis planes personales. Pastor, es que me siento mal, me siento solo, me siento triste, estoy deprimido. Eso no me va a hacer caminar en la intención de Dios. De ahí me está sacando el Señor, porque ahí no puedes, ahí estás sujeto a tus emociones. Dios te está sacando de tus emociones y te está llevando a su propósito. Jesús no tenía planes personales. Sus planes no eran de Él, eran planes del propósito del Padre. Por eso vemos que Jesús
creció, dice, en estatura y creció también en sabiduría. Él estuvo 3 años y medio en un ministerio aquí en la tierra. ¿Y saben qué se le pasó haciendo? Milagros. Dios es la fuente que origina y que crea todas las cosas, y todas las cosas sabemos que fueron hechas por Cristo y para Cristo. Entonces, por diseño, todo lo que Dios creó por medio de su Hijo fue creado por Dios para que todo tuviera dependencia y sujeción a Cristo. ¿Me estoy explicando? Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Este es uno de los versículos más fáciles de comprender. Amén. Para poder venirnos a Tampico, Rosalba y yo, lo primero que tuvimos que hacer, lo primero, fue tirar a la basura nuestros planes personales. Les digo algo. Muy pocos son, y no lo hablo por jactarme, pero muy pocos son aquellos que se atreven a tirar a la basura sus planes personales. Escucha, el día que tú decidas tirar a la basura tus planes, tú no te vas a quedar sin un plan. Tú vas a ser introducido en Cristo al plan divino de Dios. Amén. Es un error pensar que la vida en Cristo se trata de que Cristo se ajuste a mi proyecto. Es que tu plan de vida tiene que sujetarse al propósito de Dios y no al revés. Queremos meter a Dios en nuestros planes cuando el plan era que tú te metieras al proyecto de Dios. Dice Colosenses capítulo 2 en el verso 6, dice: por tanto, dice, de la manera como habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y dice el verso 7, arraigados y sobreedificados en Él. Arraigados y sobreedificados en Cristo. Arraigado es una palabra que significa echar raíces en un lugar. Echar raíces en un lugar. Hay personas que han pasado muchos años de su vida arraigados en sus emociones, en lo que sienten, en lo que les hicieron, en lo que no les dieron, arraigados en una emoción que solamente los está llevando de menos a menos y a menos y a menos. Van en reversa. ¿Por qué? Porque están arraigados en su historia, en su infancia, en su familia, en todas las cosas que les ha hecho daño en la vida. Ahí están perfectamente arraigados y no se mueven de ahí. Los árboles están arraigados a la tierra. Amén. Si el árbol no tuviera raíces en la tierra, el árbol se caería con cualquier viento.
¿Quién es la tierra? Cristo es la tierra. Los árboles se arraigan a la tierra y ellos permanecen en la tierra, y la tierra se encarga de todo lo que necesita el árbol. ¿Amén o no amén? La tierra los alimenta. La tierra prepara al árbol para que en su tiempo el árbol dé mucho, mucho fruto. Y esta parte me gusta porque la evidencia del arraigo que tiene un árbol en la tierra es el fruto que el árbol produce. ¿Amén o no amén? Debe haber una evidencia que muestre el fruto que ya está dentro de nosotros, que es Cristo. Por eso Jeremías en el capítulo 17, en el verso 7, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza, dice, es Jehová, porque será como el árbol plantado, dice, junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Estaba hablando de nosotros. El estado en el que se encuentra la tierra hoy es resultado de la falta de respeto que el hombre le ha tenido a Dios. Porque la actitud del hombre sin Cristo siempre será una actitud egoísta. Como dice el hombre: si tengo necesidad de madera, voy a un bosque, corto todo lo que necesite y un poco más para lo que se ofrezca. Corto los árboles y suplo mi necesidad. Y no me importa nada si las próximas generaciones se van a quedar sin bosques. Es un egoísmo. La tierra funciona a la perfección, pero el egoísmo del hombre ha querido romper el equilibrio. La noticia, y es buena, es que no va a poder Dios contender contra el hombre. Va a ganar el amor de Dios, y ya ganó. Jesús reprendió a sus discípulos. No solo les enseñaba, también los reprendía. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les estoy diciendo? Si tú me llamas Señor, es porque tú estás haciendo lo que yo te dije que tienes que hacer. Así como la tierra es el todo lo que necesita una planta, Cristo es el todo lo que la iglesia necesita cuando la iglesia está arraigada y está cimentada en Cristo. De modo que si no consideramos a Cristo en nuestra vida como el todo, y no lo experimentamos y lo disfrutamos, entonces estamos viviendo algo que no es una realidad de la verdad del Espíritu en nuestra vida. Y ahí hay un problema que atender. ¿Por qué? Porque Él es la plenitud. Y si yo no estoy mostrando plenitud en lo que vivo, quiere decir, y Jesús diría: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Ya hay algo que debería de preocuparnos a todos.
Porque por falta de entendimiento los creyentes han convertido el Evangelio de Cristo, lo han rebajado a una experiencia personal, una experiencia interna, íntima, que lo quieren disfrutar de una manera personal, ignorando que somos familia y que debemos de vernos como un cuerpo orgánico y no como personas individuales. Lo que te estoy diciendo es que para avanzar en la vida en Cristo necesitamos vivir como familia. Pero muchas veces lo único que más me importa es lo que me pasa a mí, no lo que le pasa a los demás. La palabra dice que esto es hasta que todos lleguemos. Todos. Si no llegamos todos, no llega nadie. No es hasta que yo llegue. No es así. Es hasta que todos lleguemos. Escúchenme, cada silla vacía es un problema que tienes tú, porque te has encerrado y te has puesto solo a ver tu necesidad, y de pronto se les olvidó que afuera hay una necesidad de personas, y esto se va a resolver hasta que lleguemos todos. Pastor, ¿cómo voy a ver por los demás si apenas puedo cargar mi vida? Más bien necesito que me ayuden a mí. No, lo que falta no es quien te ayude, lo que falta es que haya entendimiento, que entiendas quién eres y cuál es tu participación activa en el reino y en el propósito eterno de Dios. Hay personas que hasta me han reclamado que por qué viene menos gente. ¿Y qué pensarán? ¿Que yo les digo que no vengan o qué? Yo no puedo hacer todo. Es tu responsabilidad. A ver, si el tema en Cristo no tiene que ver con algo individual, tiene que ver con algo que es corporativo, con algo orgánico. ¿Sí me explico eso? ¿Por qué? Iba a decir, ¿por qué? Iba a hablar del demonio. ¿Por qué entonces no asumimos eso que decimos que ya entendimos? Dejamos de encerrarnos en nosotros mismos, en nuestra propia necesidad, y comenzamos a hablarles a otros. En la medida que tú le hables a otros, tú vas a ser liberado de lo que no te podías liberar. Es hasta que todos lleguemos, no es hasta que llegues tú. Una parte importante de la labor de un pastor es estar hablando con las personas y qué te pasa y qué tienes, y ahí voy a verte y te dedico tiempo, y ya los vi, ya hablé, ya me dijeron que me entendieron, y a los 2 días los vuelvo a ver igual. Digo, pues ¿qué? ¿Les hablé en inglés o...? Pues tú dijiste que sí entendiste, dijiste que sí ibas a tomar ya esa decisión, que ibas a cambiar, y no cambiaste nada. ¿Cómo se vuelve entonces mi responsabilidad? Es tu responsabilidad. ¿Y dónde comienza tu responsabilidad? Saliéndote de donde estás. Levantándote, porque ya te dijo el Señor: sal de esa tierra que no te conviene, donde tú aparentemente tienes el control, y quiero sacarte de esa tierra para descontrolar tu vida, pero en apariencia es un descontrol, porque por primera vez vas a vivir en un orden perfecto, porque el que va a gobernar tus decisiones soy yo.
La primera vez o la primera revelación que Pablo tuvo de la iglesia, la primera revelación, sucede en ese famoso camino a Damasco, donde tiene un encuentro con Jesús. Cuando Jesús le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? A ver, Pablo perseguía a los del camino. Pablo estaba persiguiendo a la primera iglesia. Los encarcelaban, los mataban. Pero en la conciencia de Pablo, Pablo sabía que no estaba persiguiendo a Jesús. Pero sin embargo, el Señor le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué dijo eso? Porque Jesús, Cristo, está adentro de la iglesia. Y si había persecución de la iglesia, había persecución de Jesús. Eso lo pudo entender Pablo. Entonces ahí se da cuenta Pablo que el corazón de la iglesia es Cristo. El corazón de esta congregación es Cristo, no eres tú. Es Cristo. El protagonista de la historia no eres tú, es el Señor. El diablo te ha hecho pensar que el protagonista eres tú, y Dios te está sacando de ese mal enfoque y te está llevando el Señor al enfoque correcto, porque donde está la vida y la plenitud es en Cristo, no donde estás. Vivimos en el planeta Tierra, amén. Ahí sí estamos de acuerdo, todos. Aunque unos pareciera que viven en Marte, pero no, todos vivimos en el planeta Tierra. Te guste o no te guste, es el lugar donde todos tenemos que permanecer, ¿sí o no? Para ser más precisos, aunque muchas personas tengan grandes problemas, la noticia es que no tienes otra opción. O sea, tú no puedes decir: ya no quiero vivir en la tierra, me voy a vivir a Júpiter. ¿Cómo vas a llegar? ¿Se puede? No, no se puede. Por supuesto que no se puede. No hay otra opción. Tenemos que permanecer ¿en dónde? En la tierra. Yo creo que por eso la tierra es una sombra de Cristo, porque Dios quería enseñarnos que permanecer en Cristo no es una opción que yo puedo seleccionar, porque la tierra es lo que nos da absolutamente todo lo que necesitamos para vivir, ¿sí o no? Todo lo que necesitamos para la vida se encuentra en la tierra. Y así es exactamente en el Espíritu. Todo lo que tú necesitas se encuentra en Cristo. Entonces, sal de tu tierra, introdúcete a la tierra de la promesa, porque en la tierra de la promesa fluye leche y miel. Ahora, ¿cómo le hago para que, además de que lo entiendas, lo vivan? ¿Cómo le hago? ¿Saben algo? Lo mejor que le pudo suceder a tu vida se llama Cristo. Es lo mejor. Es que tú estás en Cristo. Dios te está sacando de la crisis y te está llevando a su Hijo, a Cristo. Amén.
¿Por qué lo digo? Porque Cristo es nuestra tierra, Cristo es nuestra agua, Cristo es nuestro alimento, Cristo es mi plenitud, Cristo es todo, Cristo es mi vida por fuera, mi vida por dentro, es todo. Ezequiel 34:11 dice: esto dice el Señor soberano: yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca el rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día oscuro y nublado. Las sacaré de entre los demás pueblos y naciones y las traeré de regreso a casa, a su tierra, a su propia tierra. Las alimentaré en las montañas de Israel, junto a los ríos y en todos los lugares habitados. Así es, dice el Señor, les daré buenos pastizales en las altas colinas de Israel. Descansarán en lugares agradables y se alimentarán con los abundantes pastizales verdes de las colinas. Yo mismo, dice el Señor, cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor soberano. Wow. Esa promesa que Dios habló a través del profeta Ezequiel era solamente una sombra de Cristo. La promesa era traer a las ovejas de regreso a su casa. Ya estás en tu casa de regreso. Estás en Cristo. Regresamos a la tierra que nos pertenece y tomamos posesión por medio de la fe, no por nuestras emociones. Amén o no amén. Cristo es esa tierra que Ezequiel profetiza, en donde dice que íbamos a tener descanso y alimento. Cristo es mi descanso y es mi comida. Cristo es ese lugar que Dios había prometido darle a las ovejas, porque Dios quería que las ovejas se recostaran en la paz de Cristo. Fíjate que dice recostarse. No dice que se quedaron dormidas, aunque seguramente se dormirán, pero estamos recostados en Él. Amén. Ezequiel, en esta parte la tierra sigue siendo una sombra, pero en Cristo, escúchame bien, la historia de Ezequiel era una sombra, pero lo que te estoy diciendo ahora a ti para tu vida es tu realidad. Esa es tu realidad. Y a ti te toca entonces entender que tu realidad tiene más peso que lo que estés viviendo en tu vida. Todo lo que Dios habla, todo lo que Dios habla a través de la palabra, de su palabra, todo tiene un propósito, y es que podamos enfocar nuestra vida hacia lo que es verdadero. Y con cuánta facilidad nos distraemos de lo verdadero por aquello que está sucediendo a mi alrededor. Lo que está alrededor de nosotros ha venido a robarnos la paz, porque nos está haciendo que nos desenfoquemos de aquello que es verdadero. Cristo es mi verdadera comida, mi verdadero alimento. Cristo es mi roca. Cristo es el arca de mi salvación. Cristo es la tierra que me protege. Cristo es la tierra que cubre mi vida. Amén.
todo eso es lo que hace la tierra. Y era una sombra. Mi papá decía que la vida es una sucesión de problemas. Y él decía, ser feliz o no serlo no depende de los problemas, dependen de la actitud con los que yo enfrento los problemas. Hay personas que tienen problemas y no dejan de ser felices en la vida. Todo tiene que ver con qué actitud o con cuánta fe enfrentas los problemas. Porque en Cristo no estoy hablando de una ausencia de problemas. Mucha gente está en Cristo, porque esa es una verdad eterna. Mucha gente está en Cristo, pero sin embargo se siente desprotegida. Mucha gente está en Cristo, pero se siente sola. Mucha gente está en Cristo, pero se siente que está perdida. ¿Y por qué se sienten así? ¿Por qué se sienten así si la verdad eterna es que en Cristo estamos completos? ¿Por qué se sienten así? Porque perdieron el enfoque. Están desenfocados de la vida del Espíritu que nos habita. Y muchas veces, escuchen, más que pedirle a Dios que nos quite los problemas, deberíamos orar y pedirle a Dios que nos permita ver a su Hijo. Eso necesitamos, ver más a Cristo. Cuando tú ves más a Cristo que a los problemas jamás te van a volver a robar la paz, porque tú estás viendo algo superior. Alguien que ve a Cristo en su vida jamás podría decir, me siento solo en la vida. ¿Por qué decimos me siento solo? Porque no veo a nadie. No veo a nadie. ¿Por qué me siento mal? Porque me siento solo. ¿Por qué te sientes solo? Porque no veo a nadie. Pero si veo a Cristo, al creador del universo, al que hizo todas las cosas, cuando yo veo a Cristo, sabes que también voy a ver su plenitud. Por eso digo que tu oración no debe ser, quítame los problemas, Señor. Tu oración es, déjame ver a tu Hijo. Nuestros ojos, nuestra fe, tienen que estar puestos en Cristo, que es el autor y el consumador de todas las cosas. A ver, si se pierden las llaves de tu casa, wow, ¿estás preocupado, sí o no? No sé dónde están, pastor. ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué perdí las llaves? Bueno, sí lo entiendo. Pero ¿cómo te sentirías de preocupado si yo te dijera que yo las encontré? ¿Estarías preocupado? ¿Descansarías, sí o no? ¡Wow! Ya las encontré. ¿Dónde estaban? Las tiene el pastor. El problema es que muchos, sabiendo que las llaves ya las tengo yo, siguen preocupados. ¿De qué te preocupas si en Cristo estás completo? Nada te falta. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te afliges? El otro día una persona escribió en un foro porque le hizo una pregunta a una persona y le dijo, ¿por qué crees lo que crees? Y como que casi nadie pues pudo contestar. Y yo contesté, yo creo lo que creo porque eso lo decidí yo.
tú decides qué creer. ¿Por qué crees lo que crees? Porque yo lo decidí. ¿Por qué no creo lo que no creo? Porque eso también lo decidí. Yo he decidido qué creer. Y yo he decidido que Cristo es mi plenitud. Pero hay quien ha decidido que está solo. ¿No? Y pues eso es lo que tú decidiste. Por eso Dios sacó a Abraham de su tierra, de ese lugar a donde él era el que controlaba. Y Dios nos lleva a otra tierra desconocida. Pero el que gobierna ahí es Dios. Y yo descanso en esa verdad. Estar en Cristo es permanecer en su plenitud. Estar en Cristo es permanecer en su plenitud. Y en la medida que yo creo esa verdad, esa plenitud de vida se irá manifestando en mi vida, y la paz de Dios será la evidencia de la fe que yo tengo a esta verdad. ¿Qué es lo que más quiere un pastor? Por lo menos lo que nosotros queremos, Rosalba y yo. Yo quiero ver evidencias de la fe de ustedes en sus vidas. Yo quiero ver evidencia de tu fe, no evidencia de tus problemas. Quiero ver evidencia del fruto y no evidencia del fracaso. Juan 3:31 dice: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra, dice, es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Arriba o abajo en la Escritura no se refiere a un lugar, se refiere a la vida del Espíritu. Nosotros somos de arriba porque venimos del Espíritu de Cristo. Y los de la tierra son terrenales porque tienen un espíritu muerto, separados de Cristo. Entonces, en el Espíritu tenemos que estar siempre arriba, no abajo. Abajo están los problemas, abajo está la escasez, abajo está la enfermedad, abajo está la tristeza, abajo está la soledad, pero arriba está la plenitud. La pregunta es, y es irremediable que haga la pregunta, es: ¿por qué razón, si somos de arriba, nos comportamos como los de abajo? ¿Por qué queremos vivir como aquellos que no tienen al Señor? Yo hace rato dije que Jesús enseñaba y reprendía, amén. No se van a sentir ofendidos. Escucha bien. Cuando la revelación del Cristo eterno ocurre en el interior del corazón, hay transformación, hay crecimiento, hay cambios. Y todo eso se da no por causa de tener una información, sino porque hay una impartición divina de Cristo a nuestro corazón. Esto no es cuestión de qué tan buena está la predicación. Es cuestión de cuánta de esa predicación, de ese mensaje, me está impartiendo la vida de Cristo en mi vida. Amén.
Yo no necesito tener información histórica de Cristo. Necesito tener revelación de Él en mi vida. Y por eso es importante congregarnos. Y además, congregarnos de manera presencial, amén. Para servir en familia, para servirnos unos a otros. La iglesia de Cristo que somos todos, para seguir avanzando en el propósito eterno de Dios, necesita tener permanencia arriba y no abajo. Estamos sentados, dice, en los lugares altos en Cristo, en los lugares celestiales, donde está, dice, Cristo sentado a la derecha de Dios. ¿Y qué dice Colosenses 3:2? Dice, pongan la mirada en las cosas de arriba. ¿Cuál ha sido el problema? Poner la mirada en las cosas de abajo. Poner la mirada donde no está la vida del Espíritu. Poner la mirada donde no está Cristo. Pon la mirada en las cosas de arriba. Hagan un letrero grandote, péguenlo en la entrada de su casa. Cuando entres, que diga ahí, pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de abajo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, dice, en Dios. Tu vida no está escondida en los problemas. Pareciera que ahí te escondiste. Tu vida está escondida en Cristo. Y todo se va a resolver a partir de donde tú decidas poner tu mirada. Es una decisión. La iglesia, levante la mano la iglesia es del cielo, amén. Por eso lo que aquí respiramos en este lugar es una realidad celestial. El cielo se revela por el Hijo para que tú puedas ver la iglesia en el cielo, no en la tierra. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice, yo no se los hubiera dicho. Eso dijo Jesús. Voy, dijo él, a preparar lugar para vosotros, dice, para que a donde yo esté presente, ustedes estarán presentes. Donde yo estoy, ustedes también estarán, les decía. Estaba hablando él en un tiempo futuro. Eso significa que los discípulos todavía no estaban donde él ya estaba. Si yo me fuere, yo os preparé lugar. Vendré otra vez y los tomaré. Todo era futuro. Para que a donde yo esté, ustedes estarán conmigo. Jesús lo que estaba diciendo es que se iba a ir de una forma, pero iba a regresar de otra manera. Jesús se iba a ir como Jesús, pero iba a regresar como el Cristo. Hoy, escuche, y con esto termino. Hoy, mis hermanos, donde está Cristo, ahí estamos nosotros. Porque Él regresó por su iglesia. Eso quiere decir que físicamente, aunque estamos en Tampico, en el Espíritu vivimos en Cristo. ¿Tú dónde estás? Estás en Cristo, amén. Dale un aplauso fuerte. Gloria a Dios. Estos mensajes
son horas de estar trabajando. No son un rato, son horas. Por lo menos así es en mi forma. Y yo confío que todo lo que yo le pueda invertir es vida a tu vida. No por mí, sino por el Espíritu que habita en nosotros. Yo declaro en el nombre de Jesús que no habrá nada que tu mente deje de percibir y que no haya nada que no se pueda cambiar. Porque el Espíritu que es vida, el Espíritu que es poderoso, por medio de la palabra, por el mensaje que se predica, produce cambios y transformaciones en nosotros, en nuestra vida, en lo que hacemos, en lo que tenemos, en nuestros planes, en nuestros proyectos, en todas las cosas, porque se tiene que manifestar en toda tu vida el Cristo que habita adentro en tu corazón. Dale un aplauso al Señor, amén. Hola, el día de hoy quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como Iglesia Conquista y regálanos un like en Facebook, síguenos en Twitter, agréganos en Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No lo olvides, cada que compartes un mensaje, tus familiares y amigos reciben una palabra de bendición.